existen algunas inquietudes y hemos visto por YouTube cómo hay algunos predicadores que ellos enseñan que el hombre, Dios no le ha dado al hombre autoridad para atar, para ligar, para anular. Pero también es cierto que este hombre que se está dedicando a su ministerio es el ministerio de la murmuración, de la crítica y de la condenación. Porque hasta el día de hoy no he visto que haya sacado predicadores que él pueda decir, estos hombres son de sana doctrina. No he visto uno. Es por eso que nosotros como iglesia tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar a cuatro ojos, pendientes. Porque estamos viviendo una época bastante difícil. Escuchaba cómo el hermano Eduardo Cañas, un hombre reconocido, una autoridad en Colombia, y él enseñaba la importancia de nosotros atar, ligar. Y este hombre, este predicador, una persona, empezó a echar abajo toda esa enseñanza. Pero ¿qué dice la Biblia? Realmente, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, dice, mira, que te he puesto en este día sobre todas las naciones, para arrancar. Dice, te he puesto en este día sobre todas las naciones para arrancar, para destruir. Dice la palabra del Señor. Para derribar, para edificar y para plantar. Maravilloso esto. Le dice Dios a Jeremías. En el mundo espiritual nos damos cuenta que las cosas materiales primero se dan en el mundo espiritual. En el libro de Hebreos capítulo 11 la palabra de Dios dice que lo que se ve fue hecho por lo que no se ve. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo, creí por lo cual hablé. Es así como el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 24, la palabra de Dios nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el hombre comerá, llenará su vientre del fruto de sus labios. Pero dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Me hace recordar la vez que un hombre en quien se apoyaba el rey, cuando escuchó al profeta soltar una palabra, este hombre dijo, si Dios abriera las ventanas de los cielos, y el hombre se queda mirando, el profeta se queda mirándole y le dice, por cuanto no lo creíste, lo verás con tus ojos, pero no comerás de la bendición. Entonces Satanás siempre está buscando cómo sembrar la duda. Por eso, si la Biblia no lo dice, nosotros no lo debemos decir. Y aunque lo digamos, debe estar sustentado desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque no podemos agarrar un texto bíblico para hacer una doctrina. Sobre esto sí hay que estar nosotros completamente claros. Entonces, la palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. También dice la palabra de Dios, te has enlazado en los dichos de tu boca. Tus palabras, si es verdad que tienen poder. Tienen poder. Cuando usted suelta una palabra de sanidad, cuando usted suelta una palabra de liberación, cuando usted suelta una palabra de bendición, si usted es un hijo de Dios que está caminando vertical con la palabra, usted es un hombre que sabe que Dios está en su vida, que Dios ha perdonado sus pecados y que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios dice que Cristo ha delegado su autoridad sobre la iglesia. Y si usted lo cree, para usted lo es. El problema es que tenemos una cantidad de predicadores que ellos no creen. Y cuando el hombre no cree una parte de la escritura, empieza a tratar de echar abajo esa escritura porque sencillamente él no la cree. Si creyera la escritura, entonces él caminara sobre esa verdad. Un brujo, una bruja, una mujer llega a una casa y ahí empieza a hacer sus rezos, sus conjuros. En el mundo de las tinieblas, en el mundo espiritual, conforme a la fe de ese brujo, de esa bruja,
Van a manifestarse los demonios para maldición en ese lugar. Pero si llega usted, que es un hijo de Dios, y con la autoridad del Todopoderoso Hijo de Dios Jesucristo, quien alcanzó una victoria en la cruz del Calvario, y esa victoria que logró el Cordero Santo es su victoria, y usted sabe que esa victoria es sobre los demonios, sobre Satanás, sobre los principados, sobre toda autoridad de las tinieblas. Y así como el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad establece en un lugar a través de un hombre la maldición, a través de usted que cree en el Cristo resucitado por el poder de Dios, usted destruye toda maldición en ese lugar y anula, porque por tus palabras tienen poder para desatar. Lo dice el libro de Jeremías: te he puesto en este día sobre reinos y naciones para desatar, para derribar, para destruir, para cancelar maldición. Usted va a encontrarse con pastores que ellos no creen esto. Y aún usted puede invitar posiblemente a alguien y le va a llegar al púlpito diciendo que eso era antes, que eso es antibíblico. No es que sea antibíblico, sino que eso es para el que lo cree. Como los que dicen que la lengua no existe. No existe para el que no tiene la experiencia, porque no ha creído. Entonces, cuando la persona no ha tenido esa experiencia, porque no ha creído, porque no ha logrado ese nivel, y como tiene conocimiento bíblico, entonces empieza a echar abajo. Y por eso es que la apostasía se va acrecentando y va creciendo. Porque falta la experiencia, falta esa intimidad, falta ese estar delante del Señor. Señor, ministra mi corazón, ministra a mi alma, derriba todo obstáculo, purifícame con hisopo, límpiame, Dios. Yo reconozco cuántas cosas, cuántos pecados, cuántos errores, Dios, cuántas ignorancias en mi vida, pero tú purificas mi alma, porque no existe un pecado que el hombre no reconozca, que la sangre de Cristo no lo limpie. Lo que la sangre de Cristo no limpia es porque el hombre no lo reconozca y no lo confiesa y no se arrepiente. Entonces, sus labios, sus palabras. Hay personas, por ejemplo, que le sale una verruguita y dice: ahí esta verruguita se está poniendo como grande. ¿Será que me irá saliendo un cáncer? ¿Será que me irá? Y si la persona se descuida, ella crea el cáncer. Ella provoca el cáncer. Porque tus palabras, dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, ¿cómo va un hombre ahora a decir que no, que eso es mentira, que Dios no nos ha dado autoridad para anular, que eso? ¿Cómo que no nos ha dado? Y escuchaba el mensaje donde este hombre decía: ¿acaso es que la soberanía de Dios el hombre la puede traspasar para obligar a Dios? No se trata de obligar a Dios, sino que la iglesia se encuentra en franca lid con un ejército adverso llamado Satanás y millones de demonios. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y los demonios operan. ¿Cómo operan? Ministrándole al cristiano, al pastor, muchas veces pensamientos negativos, torcidos, de derrota. Por eso es que viene la apostasía. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. No es que los demonios van a empezar a hablar por esto y esto, no. Vienen a través de pensamientos torcidos. Y por eso encontramos, por ejemplo, el presidente del movimiento mundial misionero, ahí en el Perú, en Chile, no sé dónde, un hombre con tantos años, 60, 70 años, diciendo que Jesús no es Dios. Son los demonios operando en la vida de él. Por eso es que nosotros tenemos que echar mano y que el Espíritu de Dios siga ministrando y nos siga ayudando para poder decir como el apóstol San Pablo: yo sé a quién yo he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para ese día. Tenemos que seguir escudriñando la Escritura, tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios,
¿Por qué? Porque si la Biblia me dice algo, pero debo estar atento porque el instrumento del diablo va a tratar de usar las mismas escrituras para hacerme entender otra cosa. Acuérdate que cuando Jesús en Mateo capítulo 4 se enfrenta a Satanás, Satanás tomó fue las escrituras. Y cuando le dijo, échate abajo, fíjate que él citó un versículo del Salmo 91. Y si usted analiza Mateo 4, el versículo que Satanás le cita y lo compara con el Salmo 91, va a darse cuenta que Satanás le quitó una parte de ese versículo. Es lo que se llama la eisegesis. La eisegesis no es más que la mentira del diablo tratando de reemplazar la verdad de Dios. Tus palabras, en tu boca está la vida y la muerte. Y tu vientre se llenará del fruto de tu lengua. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros desde la población de Santa Rosa de Lima, dando gracias a Dios porque te suscribas, porque puedo compartir contigo. Y acuérdate que en tus comentarios, gracias por dejarme tus inquietudes. Muchas gracias. El Señor te bendice hoy.